Capítulo 2, empezaremos a leer. Nuestro texto se encuentra hoy empezando en el versículo 9. Primera de Corintios 2 y el versículo 9. Leeremos hasta el versículo 4 del siguiente capítulo. Dice el 9 de 1 Corintios 2: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Vamos a tomar este texto hoy, hermanos, para estudiar y observar acerca de 3 tipos de personas. Y vamos a ver que también es muy importante el tipo de persona que eres según este texto que acabamos de leer. Porque el tipo de persona quien eres afecta directamente nuestra relación con la palabra de Dios. Dependiendo de quién de estas 3 personas eres, va a determinar cuál es tu relación con la Biblia. El primero es el hombre natural. El segundo es el hombre espiritual. Y el tercero es el hombre carnal. El pasaje que tenemos delante de nosotros nos enseña quiénes son y cómo son. Al final de este mensaje podrás evaluarte y determinar cuál de los 3 eres, cuál quieres ser, y también hacer un compromiso con Dios para poder serlo. Tomemos un momento de nuevo para orar. Señor, gracias por tu palabra. Necesitamos que tú nos enseñes, que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos maravillas de tu ley. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero, hermanos, que se fijen de algo conmigo en los versículos 9 hasta el 14. Y lo que quiero que vean conmigo es la palabra cosas. Cosas y los pronombres para decir cosas. Cada vez que o dice o implica cosas. Empezamos en el versículo 9. Dice: Antes bien, como está escrito, ¿qué dice? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido. ¿Cómo que no han subido? Ese verbo se conjuga acerca de las cosas. Cosas que no han subido. Eso está implicado, ¿cierto? Cosas que ni han subido en el corazón del hombre. Dice, son... Me están mirando a mí.
Será más fácil si miren sus Biblias. Dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ya? Algunos están bloqueados. Ya, despiértense, hermanos. Ya, hay que tomar café, está calientito aquí. Quieren dormir. Ya, vamos a abrir la puerta. No. Para la tarde no haremos fuego. Si tiene mucho calor, está bien. Podrían abrir una ventana un poquito. ¿Ya? No hay problema. Ok. Entonces va hablando de cosas. En el versículo 10 dice, pero Dios nos, fíjate en el texto que dice, las reveló, hablando de las cosas, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe, qué dice? Las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas. Ahora sí se despertaron. Bien, faltaba abrir la ventana. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí en el versículo 14 nosotros llegamos a la primera persona de los tres tipos de personas que vamos a ver durante esta enseñanza. Y esta persona es el hombre natural. El hombre natural. Y cuando nosotros hablamos de las cosas de Dios, hermanos, el hombre natural no las percibe. No las percibe. Tampoco las entiende. De hecho dice en el versículo 14, para él son locura y no las puede entender. O sea, el hombre natural es incapaz de percibir y entender las cosas de Dios. No las entiende, no las puede entender y no las discierne, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, no las juzga, no las discierne, no las percibe, no las entiende, no las discierne. ¿Quién es la persona que es el hombre natural? El hombre natural es aquel hombre que ha nacido solamente una vez. En el libro de Juan capítulo 3 dice que es necesario nacer 2 veces. Habla del primer nacimiento como un nacimiento de agua o de carne. Y el hombre natural es el hombre que solo nació de agua o de carne. Nació una vez, es descendiente de Adán. Este es el hombre natural. No puede discernir, entender, percibir las cosas que son de Dios porque son del Espíritu Santo. Y tenemos que ver y entender el argumento que nos da el Señor en el versículo 11. En el 11 dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Yo podría sentarme muy bien con el Jonah y nos ponemos a conversar y le pregunto cómo está, me dice un montón de cosas y él me pregunta a mí, dice, pastor, ¿cómo está usted? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está su salud? Y obviamente no haría eso, pero yo le podría mentir y decir algo que no es así. Y los seres humanos somos capaces de tener una cara de seriedad y de honestidad. Dicen, oh, sí, no. Y después uno no entiende o no sabe o no percibe
lo que realmente hay en el corazón del ser humano que está enfrente de ti. Pero ¿saben quién entiende las cosas del hombre? El espíritu del hombre. Yo sí sé que estoy siendo deshonesto. Yo sí entiendo que estoy engañando, que no estoy diciendo la verdad. De la misma manera, no puedes, como dice acá en el versículo 11, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Por qué es que el hombre natural no entiende las cosas de Dios? Es porque no tiene el Espíritu de Dios. Solo nació por la carne y no ha nacido por el Espíritu. Por lo cual no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Las cosas que son de Dios. Guarda en su lugar, coloca tu dedo aquí en 1 Corintios y miren en el libro anterior, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y el versículo 9. Este es un versículo que estudiamos un poco anoche en el Instituto Bíblico. Justo estamos en la parte que tiene que ver con la neumatología o el estudio del Espíritu Santo. Estamos aprendiendo grandísimas cosas. Romanos 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y fíjate de esa última frase: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9 enseña que si una persona no tiene el Espíritu Santo, esta persona no es salva. No es salva. Lo cual hace muy peligrosas las implicaciones de ciertas religiones que dicen: tienes que hacer X para manifestar y probar que tienes el Espíritu Santo. Y si no lo haces, no tienes el Espíritu Santo. ¿Para qué ser ambiguo? Estoy hablando de lenguas. Hay religiones que falsamente engañan y enseñan que si tú no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Esto es falso, es una mentira. Porque esto significa que si yo no hablo en lenguas, que no soy salvo. Porque Romanos 8:9 dice: si no tienes el Espíritu, no eres de Cristo. Amén. Entonces, si ellos dicen: si no hablo en lenguas, no tengo el Espíritu. Por lo cual, el entonces, me enseñaron en matemática los 3 puntitos, el entonces es que si no hablo en lenguas, no soy salvo. Lo cual es una mentira del diablo. Eso no es verdad. No es verdad. De hecho, nosotros entendemos que las lenguas cesaron hace muchos años atrás. Hace casi 2000 años atrás. Y nunca existieron de nuevo hasta hace aproximadamente 150 años, cuando gente inventó una nueva doctrina de babucear y decir que hablar en lenguas. Pero no era hablar en lenguas. Pero eso lo tocamos otro día, ¿ya? Pero dice, si uno no tiene el Espíritu Santo, no puede comprender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque dice en 1 Corintios capítulo 11, dice, se han de discernir espiritualmente. Por lo cual, para entender las cosas de Dios, tengo que tener el Espíritu Santo en mí. ¿Te has preguntado por qué las personas de las religiones falsas no entienden las cosas tan sencillas de la palabra de Dios? Puedes hablarles hasta que estés azul en las mejillas y no te entienden. Como que entra aquí, sale por ahí y quieres decir, pero está en blanco y negro ahí mismo, míralo. Mira lo que dice. De hecho, es triste y aún irónico que los religiosos que más hablan del Espíritu Santo son aquellos que menos entienden las Escrituras, porque no tienen al Espíritu Santo. Hablan de cosas, quiero ver cosas, quiero experimentar cosas. Y eso es triste, pero a la vez irónico, porque no entienden las cosas que son discernidas por el Espíritu Santo, las cosas que son de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Te has preguntado, quizás a ti mismo, puede haber alguien aquí que dice, yo leo la Biblia,
me esfuerzo para leerla, pero no la entiendo nunca. Solo me deja más confundido de que cuando empecé. Puede que haya alguien presente así. Y si es así, es muy posible y aún probable que tú seas de ese primer grupo, del hombre natural. Y por eso lees la Biblia y no la entiendes. No 100%, yo no voy a decir quién es salvo o no, es algo entre uno y Dios. Pero si la lees y nunca entiendes nada, podría ser una señal o podría ser evidencia de que solo has nacido una vez. Leamos el versículo siguiente, 1 Corintios 3 y el versículo 15. Hemos visto acerca del hombre natural. Acuérdense de eso. El versículo 15 dice, en cambio, aquí llegamos a la segunda persona. El espiritual juzga o discierne, ¿cierto? Todas las cosas. ¿Vieron? Las cosas. Otra vez, las cosas. Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí nosotros llegamos al segundo grupo, que es el hombre espiritual. El hombre espiritual sí entiende, sí percibe las cosas de Dios y sí las discierne o las juzga. Los salvos entienden las escrituras porque han nacido una segunda vez. Nacieron de nuevo por el Espíritu Santo. Esto significa que el autor de las escrituras mora en cada hijo de Dios. ¿Por qué podemos entender las escrituras? Porque Él que las escribió está dentro de mí y me guía. La Biblia dice que me guía a toda verdad. Juan 16:13. La Biblia dice que me enseña todas las cosas. Juan 14:26. Y es por Él que todo creyente es capaz de entender las escrituras sin ayuda externa. 1 de Juan 2:27. Porque tenemos la unción que es el Espíritu Santo. No es necesario que nadie nos enseñe. Todos somos capacitados para leer, comprender las escrituras. Vamos a ver Juan capítulo 3. Luego volveremos a 1 Corintios. Juan capítulo 3. Si el mensaje suena familiar, es porque lo prediqué en 2018. Puede que algunos hermanos aquí estuvieron. Pero lo modifiqué, lo volví a estudiar de cero para que no fuese una copia del primero. ¿Ya? Para los pobres hermanos que ya lo escucharon. Una comida recalentada nunca es lo mismo, ¿cierto? Juan capítulo 3, versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, llegó al grano, hermanos. Y le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El hombre natural no va a ir al cielo. Si no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba pensando en el nacimiento carnal. Dice, pero si yo ya nací, ¿cómo que tengo que nacer otra vez para ser salvo? ¿Tengo que entrar a la mamá otra vez y salir? No tiene sentido. Es porque Jesús estaba hablando de otro nacimiento y va a aclarar las dudas. El siguiente versículo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, refiriendo al nacimiento cuando salió del vientre de su madre, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, el primer nacimiento, carne es, hombre natural. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hay que nacer por segunda vez para ser salvo y para ser un hombre espiritual. Entonces nosotros hemos visto el hombre natural,
y el hombre espiritual. El hombre espiritual es una persona que ha nacido de nuevo y está en plena comunión con el Señor. Ama a Dios, está prosiguiendo a la meta, está procediendo a la madurez espiritual, ¿ya? Está en la buena batalla. El hombre espiritual. En realidad podríamos dividir todo el mundo en dos grupos, ¿cierto? Los que han nacido de nuevo y los que no. Pero el texto nos da un subgrupo de los salvos. No solo dice los salvos y perdidos, sino que nos dice el hombre natural, que no es salvo, el hombre espiritual, que sí es salvo, y nos da otro grupo aún, que también es de los salvos. Sigamos leyendo versículo 16. Yo perdí mi lugar. 1 Corintios 2, 16. Dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Quién puede conocer las cosas del hombre excepto su espíritu? ¿Quién puede conocer las cosas de Dios excepto el Espíritu de Dios? Y nosotros tenemos la mente de Cristo porque tenemos su espíritu. Sigamos, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. ¿Se acuerdan del hombre espiritual? No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora nosotros hemos llegado al tercer grupo, los carnales. Los carnales, por el mismo uso de la palabra, podríamos decir que es un cristiano, una persona salva. ¿Por qué sabemos que es una persona salva? En el versículo 1, fíjate bien, dice: de manera que yo, ¿qué dice? Hermanos, no pude hablarles como a espirituales, hermanos espirituales, sino que tuve que hablarles como hermanos carnales, como a niños, como a bebés en Cristo. O sea, eran salvos, pero no eran maduros y no eran espirituales, ¿ya? Entonces, por el mismo uso de la palabra carnal, nos da a entender que son personas que son movidas más bien por su carne que por el espíritu. Y si nosotros estudiamos acerca del fruto del espíritu, fruto de la carne, y cómo esas cosas se oponen entre sí, nosotros nos damos cuenta cómo es una persona carnal. Sigamos leyendo el versículo 2, dice: os di a beber leche. ¿Qué creen de que está hablando? ¿De que en la clase el niño le dio colación de leche y chocolate? No, ¿cierto? Cuando dice os di a beber leche, está hablando de la Biblia, de las escrituras, de las enseñanzas de Dios, de las cosas de Dios. Más bien está refiriendo a cosas, quizás, no sé si es la palabra más adecuada, pero quizás está refiriendo a cosas superficiales de la Biblia, cosas rudimentarias o básicas de la palabra del Señor. Leche. ¿Y qué dice? Y no vianda. Eso ahora está refiriendo al alimento sólido, ¿cierto? No está hablando de la leche materna, no está hablando de la papilla que se da a un infante, está hablando de carne, ¿cierto? De carne, ¿ya? Y, hermano Pablo, no se me pierda. Ponga atención, hermano, está pensando en asado, hermano, ¿ya? Hablando de carnales. No, bro. Oh, perdón. Entonces dice, os di a beber leche, porque eran como bebés espirituales, como niños, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Es interesante aquí que el hombre, nosotros vemos que el carnal es incapaz de algo, de tal manera que el hombre natural es incapaz de algo. El hombre natural es incapaz ¿de qué? De percibir, de entender y de discernir las cosas de Dios. Eso lo vimos en el versículo 14. Pero el hombre carnal, él es incapaz de recibir las cosas profundas de la palabra de Dios. El alimento sólido. Una de las cualidades de las personas carnales
es que se portan como bebés espirituales. Ahora debemos decir esto. No es un pecado ser un bebé en Cristo. Si tú recién fuiste salvo, amén, gloria a Dios. Eres mi hermano en Cristo y eres un bebé en Cristo. Pero lo que sí es malo es seguir siendo un bebé en Cristo. De hecho, hay una reprensión un poquito fuerte en el libro de Hechos, en el libro de Hebreos. Si pueden acompañarme a Hebreos. Estoy confirmando el capítulo porque me estoy apartando de los apuntes. Hebreos capítulo 5. En Hebreos 5, el versículo 11 dice así. Acerca de esto, estaba hablando de Melquisedec, algo de alimento sólido, algo profundo en la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Eso sí que es fuerte, ¿no? ¿Sabes qué, hermano? Quisiera enseñarte más, pero no puedo porque eres terco. O sea, así dijo el Señor por medio del autor de Hebreos. Quiero decirte cosas, pero es difícil explicarlo y no lo puedo hacer porque no pones atención, no escuchas, no aprendes. Es fuerte, ¿no? Pero es lo que está diciendo la palabra. Y es también lo que Dios dijo por medio de Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Dice así, dice... en el versículo 1, no pude hablaros como a espirituales. Entonces, no solo afecta tu relación con la palabra de Dios, si eres natural, espiritual o carnal, sino también afecta las capacidades de aquellos líderes espirituales que Dios ha puesto en tu vida. Entonces, él dice... Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros. Dice, ya deben ser personas que enseñan a otros. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es casi idéntico a lo que estamos leyendo en 1 Corintios 3. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Me gusta eso, el uso. Porque me hace pensar de la importancia de meternos en la palabra de Dios, saturar nuestro corazón, nuestra mente, nuestras familias, nuestras vidas con la Biblia. Quizás alguien dice, que quisiera saber más de la palabra de Dios, qué suerte tienes. No es suerte, es trabajo. Es escudriñar, es investigar, es meditar, es memorizar. Ojalá tuviese la facilidad de memorizar como tienes tú. No, nadie tiene facilidad de memorizar. Memorizar se hace por trabajo. Eso nada más. Todos tienen que trabajar para memorizar la Biblia. Nadie lo hace de la nada. Ayer estuvimos estudiando la historia de las iglesias en el Instituto Bíblico acerca de un grupo bautista llamado los valdenses. Los valdenses se cree por los historiadores católicos que empezaron en los 1100, ¿ya? Pero muchos creen que ellos empezaron quizás en los 300 en el tiempo del emperador Constantino. Y era un grupo anabautista que ellos eran conocidos, marcados por los historiadores por ser personas que memorizaban las escrituras. De hecho, leemos en el libro de texto anoche que muchos valdenses, también conocidos como valdensianos, memorizaban el Nuevo Testamento completo. Completo. Jesús aquí en Juan 3, donde leemos, estaba hablando con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo.
Los fariseos memorizaban los primeros 5 libros de la Biblia por completo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los memorizaban. Y después nosotros, no, es que es muy largo este versículo, no creo que pueda. Hermanos, sí podemos, ¿ya? El problema es que somos bebés, que somos niños y no queremos. Preferimos otras cosas, pero hacemos tiempo para todo lo que es importante. Si es importante, me voy a congregar. Si es importante, yo voy a leer la palabra. Si es importante, voy a predicar el evangelio. Si es importante, voy a orar. Si es importante, voy a meditar en la Biblia. Voy a memorizar. Si es importante, voy a discipular a otros creyentes. Si es importante. Siempre hay tiempo para lo que es importante. Siempre hay tiempo para lo que es importante. Entonces, dice, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Te acuerdas? El hombre natural no discierne las cosas de Dios. Pero aquí dice que los que han alcanzado madurez espiritual tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. No es importante la doctrina de Cristo, pero por supuesto es fundamental. Pero para construir una casa, primero pones, ¿cierto?, el cimiento, el sobrecimiento y la losa, el radier, y luego edificas. Y la doctrina de Cristo es el sobrecimiento. Y para hacer la casa, ¿qué dice? Dice, vamos adelante a la perfección. O sea, procedamos a la madurez espiritual. Eso es lo que Dios desea para nosotros, hermanos. Y yo no soy el mejor ejemplo de eso, pero estoy en la batalla. Y me estoy esforzando. Cada día tratando de rendirme a la obra del Espíritu Santo para vivir la vida victoriosa cristiana que Él quiere para mí. Leyendo su palabra, meditando en ella, compartiéndola con otros, tratando lo mejor que pueda de obedecerla en todo punto y arrepentirme cuando no. Volvamos a 1 Corintios capítulo 3. No es pecado ser un bebé en Cristo. Todos cuando nacemos empezamos de nada. Cuando tú estás en una cena y hay un bebé de 1 año comiendo papilla, no te vas a burlar, ni puedes comer un lomo vetado. No, porque es un bebé. ¿Cierto? Pero si después viéramos a hermanos Dusan ahí comiendo una papilla, diríamos, hermano, ¿qué te pasa? Es un poco raro eso, ¿no? Sírvete mejor un bistec. Y el problema, hermanos, es que hay muchos cristianos comiendo papilla ya por 10 años, o 15 años, o 20 años, o 30 años. Y por eso están malnutridos espiritualmente. Y son carnales. No son capaces de recibir alimento sólido, vianda. Versículo 3, 1 Corintios 3. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La implicación obvia en este versículo es que está diciendo, y andáis como hombres naturales. Son carnales y andan como si no fuesen salvos. Supuestamente eres salvo, pero tú vives como un perdido. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Hermanos, espero que hayan traído sus cascos esa mañana, ¿ya? Yo no fue Pablo, ¿cierto? Así que enójense con él. El versículo 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Aquí tenemos una descripción del hombre carnal. Es un hombre salvo, es un hermano en Cristo, pero vive y actúa como un hombre perdido, el hombre natural. Tiene celo, tiene contiendas, tiene disensiones. Esa fue la realidad de la iglesia de Corinto. Hermanos, es la realidad en muchas iglesias el día de hoy. Yo puedo decir por la gracia de Dios y con sinceridad, nuestra realidad es el opuesto en nuestra iglesia. Y doy gracias a Dios por esto. Estoy seguro que no es por el pastor, pero yo sé que es por Cristo y por la obra de Jesús en ti. Y hermanos, nosotros tenemos que rendirnos a esa obra continua de santificación que Él está haciendo en nosotros.
vamos por adelante hacia la perfección, como decía Hebreos. Prosigamos a la meta que Dios ha puesto delante de nosotros. La realidad en Corinto era el opuesto del ambiente que Dios quiere para sus iglesias. ¿Qué es lo que Dios quiere para sus iglesias? Vayan a Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses 2, posiblemente mi capítulo favorito en la Biblia. Filipenses capítulo 2, también el 4 me encanta. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, eso es retórico. Obviamente, sí, hay consolación en Cristo, hay consuelo de amor, hay comunión del Espíritu, hay afecto entrañable, hay misericordia. Entonces, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Dice 4 maneras de ser unidos. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Dios quiere celos, contiendas y disensiones? No. Dios quiere que sintamos lo mismo, que tengamos el mismo amor, que seamos unánimes y que sintamos una misma cosa. ¿Quiere contienda? No. Dice, nada hagáis por contienda. ¿Quiere soberbia? No. Nada hagáis por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vayan a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 6. Luego iremos a Proverbios 16, donde vemos hace unos momentos, al inicio de la reunión. Proverbios 6, versículo 19. Hablando de cosas que Dios abomina, que Dios aborrece. Dice, mejor sería dicho, cosas que abominan a Dios. No cosas que Dios abomina. Porque dice que abominan su alma. Discúlpenme, ¿ya? El versículo 19 dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios aborrece, abomina su alma la persona que siembra discordia entre los hermanos. No dice que Él aborrece la discordia entre los hermanos. Dice que Él aborrece la persona que siembra discordia entre los hermanos. Él quiere que tengamos un mismo amor, que sintamos una misma cosa, sintiendo lo mismo. Él quiere unidad en su iglesia. Proverbios 16, el capítulo que nos leyó Miguel. Proverbios 16, el versículo 28. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El Señor dijo, si tú eres salvo y estás levantando contiendas, como fue el caso en 1 Corintios 3, versículo 3, donde dice, pues había entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dios está diciendo que supuestamente eres salvo, pero tú actúas como un hombre perverso, porque levantas contiendas. Hay un versículo en Efesios 4 que habla de ser solícitos o diligentes en guardar el vínculo de la paz. Espero que todos quienes hayan llegado a nuestra congregación en algún momento han experimentado un pastor amoroso. Este es mi anhelo, que han percibido cariño, que han percibido preocupación. Ahora, si no siempre fue el caso, tendría que pedir disculpas a esa persona. Pero sí quiero decir esto. Ponte a sembrar discordia.
ponte a chismear o calumniar o poner en peligro el vínculo de la paz de esta congregación y te vas a encontrar con otro pastor. Me transformo. Porque para mí, yo sé que Cristo quiere que su novia sea unida con la misma unión que Dios Padre tiene con el Hijo. Habla de eso en Juan 17. Así quiere que seamos unidos nosotros. Y es preciosa esa unión. Pero ¿saben qué? Un pastor no lo puede hacer solo. Hermanos, es trabajo de todos nosotros. ¿Cómo es el decir que requiere dos para bailar el tango? Porque para que haya un chisme, tiene que haber un oído dispuesto. Y tú entras en el pecado del otro. Y se arma un conflicto, una contienda, gracias también a ti. Dice, el chismoso aparta a los mejores amigos. Tenemos que protegernos de eso. Es la voluntad de Dios que cada persona presente sea un hijo de Dios, espiritual y no carnal. Si estás aquí y no eres salvo, hoy debe de ser el día de tu salvación. No debes esperar más. Si estás aquí y dices, de la Biblia, pues no entiendo casi nada. Me deja muy confundido. O quizás estás aquí y dirías, yo no sé qué va a pasar si me muero hoy. Fue muy triste esta semana lo que sucedió en frente de Sodimac, ¿no? Unos disparos, atropellaron a una carabinero. Muy triste lo que sucedió. ¿Y qué pasa si yo estuviese ahí? ¿Qué hubiese pasado si estuvieras tú y una de esas balas te pega y mueres? Quizás dice, yo no sé qué va a pasar con mi alma cuando yo me muero. Si es así, no sabes si irás al cielo o al infierno. Es casi seguro que eres un hombre o mujer natural y necesitas volver a nacer. No por la carne, no por el agua, sino por el Espíritu de Dios. Y si tú tienes preguntas de esto, por favor, habla con alguien aquí que ama a Cristo, que podría tomarte y abrir la Biblia y guiarte. Yo me ofrezco, y muchos más también se ofrecen. Cualquier persona quisiera hablar contigo. Sí, pastor, yo quiero saber de eso. Cuando terminemos la reunión, acércate y hablamos. Dime, pastor, yo no soy salvo, pero quiero ser salvo. ¿Me puedes enseñar cómo? Por favor, acércate y hablamos de eso, ¿ya? Terminamos la reunión, vamos a mi casa, me acompañas y ahí podemos conversar, sentarnos bien y conversar del tema. Y si estás aquí y si eres salvo, eres un hijo de Dios, naciste de nuevo, naciste una segunda vez, pero eres carnal y te portas como un bebé espiritual. Ya es tiempo de arrepentirte de eso. Si recién naciste de nuevo, estás apenas empezando, está bien, ¿ya? No te preocupes, vas a seguir creciendo y eso está bien. Pero si ya ha pasado tiempo y sigues con los berrinches espirituales, sigues en la carnalidad y la mundanalidad, ya es tiempo de proceder a la madurez espiritual. Confiesa tu pecado, lee la Biblia cada día, ora, predica el Evangelio, busca a alguien para discipularte, prioriza los cultos de tu iglesia. Si tú eres una persona espiritual, estás haciendo lo que acabo de decir, eres salvo y estás viviendo para el Señor, dedícate a ayudar a los hombres naturales y a los hombres carnales que alcancen ser espirituales. Dedícate a ese trabajo de ganar almas, de hacer lo que hizo Jesús en Juan 3 y explicar a un Nicodemo cómo puede volver a nacer. O si no, si estas personas ya son salvas, pero quizás son carnales, dedícate a su madurez espiritual. Quiero ver a ella o a él crecer en Jesús.
Y yo me voy a dedicar a eso, voy a orar por ellos todos los días. Les voy a escribir, les voy a llamar, vamos a juntarnos para hacer un discipulado. En eso vamos a trabajar. Dedícate a eso. Predicando el Evangelio y discipulando. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar.